Agosto de 1942. En una sala cerrada, sin público y sin cámaras, un oficial de la Real Fuerza Aérea Británica permanece de pie frente a un grupo de hombres que ya tomaron su decisión. No está acusado de cobardía, no falló en combate, no perdió una aeronave. Su crimen es más grave. Desobedeció a los expertos. Construyó un arma sin autorización oficial. Un dispositivo que, según los ingenieros del Ministerio del Aire, violaba principios básicos de la ingeniería eléctrica. Un invento que no debía funcionar, que no podía funcionar. Y sin embargo, esa misma semana, un submarino enemigo había sido localizado, iluminado y atacado de noche, algo que hasta ese momento no existía en los registros de la guerra. Para entender por qué ese acto fue considerado una locura y por qué terminó cambiando el curso de la batalla del Atlántico, hay que retroceder unos meses, hasta un problema que estaba llevando a Gran Bretaña al borde del colapso. Verano de 1942. El Atlántico ya no es una ruta, es una trampa. Cada noche, convoyes enteros desaparecen en la oscuridad. Barcos mercantes cargados de alimentos, combustible y municiones son enviados al fondo del mar antes de que pueda ni siquiera emitir una señal de auxilio. La cifra es brutal. Cientos de miles de toneladas hundidas mes tras mes. Gran Bretaña tiene reservas para semanas, no años, semanas. La causa no es un arma milagrosa alemana, es algo más simple y más aterrador: la noche. Los submarinos enemigos no dominan el océano por fuerza bruta, sino por invisibilidad. Durante el día son vulnerables, lentos, limitados, pero cuando cae la oscuridad se convierten en depredadores perfectos. Emergen, recargan baterías, se adelantan a los convoyes y antes del amanecer desaparecen otra vez bajo el agua. La Real Fuerza Aérea lo sabe. Por eso introduce su tecnología más avanzada: radar aerotransportado. En teoría, es la solución definitiva. Desde decenas de kilómetros, un avión puede detectar un submarino en superficie, seguir su rumbo y atacar antes de que escape. En teoría. En la práctica, ocurre siempre lo mismo. El radar guía al piloto con precisión matemática. 16 kilómetros, 8, 4, 2. El ataque es perfecto hasta que deja de serlo. En los últimos segundos, cuando el avión debería ver al objetivo, el submarino ya ha escuchado los motores. La alarma suena, las escotillas se cierran, y en menos de un minuto el enemigo se hunde. Cuando las bombas caen, solo golpean agua vacía. Una y otra vez, mes tras mes, misión tras misión. Los números son devastadores. En todo un año de operaciones nocturnas, el Comando Costero logra hundir un solo submarino en una de las zonas más críticas del Atlántico. 1. Mientras tanto, los convoyes aliados siguen cayendo. Los pilotos no fallan, los radares funcionan, los cálculos son correctos. Entonces, ¿qué está mal? La respuesta es incómoda. El problema no es la detección, es el último segundo, ese instante en el que el piloto necesita ver y no puede. Las bengalas iluminantes tardan demasiado, los focos convencionales no tienen potencia suficiente, los sistemas existentes alertan al enemigo antes de ayudar al atacante. La conclusión oficial llega en la primavera de 1942. Después de estudios, simulaciones y comités, los expertos declaran que los ataques nocturnos efectivos contra submarinos en superficie son técnicamente inviables con la tecnología disponible. Caso cerrado. Excepto para un hombre que se niega a aceptar esa respuesta. Un oficial sin prestigio, sin título de ingeniería, sin reputación académica. Alguien que mira las mismas cifras y ve otra cosa. Y esa diferencia de interpretación está a punto de convertirlo en un insubordinado o en el responsable de una de las innovaciones más letales de toda la guerra naval. Humphrey de Verde Lee no encajaba en la guerra que estaba peleando. En 1942 tenía 44 años, una edad incómoda para la Real Fuerza Aérea, demasiado viejo para ser una promesa, demasiado irrelevante para ser una autoridad. En una institución obsesionada con rangos, títulos y especialización técnica, Lee era una anomalía. No era ingeniero, no era físico, no era matemático.
Había aprendido a volar durante la Primera Guerra Mundial, cuando la aviación todavía era una mezcla de intuición, valentía y suerte. Después del armisticio, desapareció del radar militar durante 2 décadas, sin medallas, sin ascensos, sin una carrera que impresione a nadie. Cuando Gran Bretaña declara la guerra en 1939, Lee vuelve a presentarse voluntario. La RAF lo acepta por necesidad, no por entusiasmo. Lo envían al Comando Costero, el destino que casi ningún piloto desea. Mientras otros vuelan sobre ciudades enemigas y se convierten en símbolos nacionales, el Comando Costero patrulla océanos vacíos durante horas interminables. Misiones largas, resultados mínimos, cero gloria. Pero Lee no busca reconocimiento, busca patrones. Vuela patrulla tras patrulla sobre el Atlántico y el Golfo de Vizcaya. Registra tiempos, altitudes, velocidades, distancias. No lo hace por obsesión romántica, sino porque algo no cuadra. Las aproximaciones por radar son correctas, las trayectorias son limpias, las tripulaciones hacen todo bien, y aún así los submarinos escapan. Para la mayoría, eso significa una sola cosa: mala suerte. Para Lee, significa que el error está en el sistema, no en las personas. Durante meses, escucha los mismos briefings técnicos, ingenieros explicando por qué iluminar un objetivo en la oscuridad sin advertirlo es imposible. Diagramas, fórmulas, limitaciones eléctricas, restricciones de peso. El mensaje siempre es el mismo: no se puede. En enero de 1942, durante una presentación particularmente detallada, Lee hace algo que no está en el protocolo. Levanta la mano. La pregunta es simple, incómodamente simple. ¿Y si la luz solo se enciende en el último segundo? La sala queda en silencio durante un instante. Luego, risas. No risas abiertas, sino ese tipo de risa educada que se reserva para ideas ingenuas. El oficial de ingeniería responde con paciencia. Explica que los generadores de las aeronaves no pueden alimentar un reflector lo suficientemente potente, que incluso si pudieran, el peso lo haría inviable, que las baterías necesarias ocuparían toda la bodega de bombas. 3 leyes distintas de la ingeniería eléctrica dice que la idea es completamente imposible. Lee asiente, toma nota, no discute, y esa misma noche va a su taller. No tiene autorización, no tiene presupuesto, no tiene equipo asignado. Lo único que tiene es una convicción incómoda. El problema no es la potencia, es el tiempo. Mes tras mes comienza a experimentar en secreto. Recupera faros de automóviles, luces de aterrizaje desechadas, reflectores antiguos. Prueba combinaciones que no aparecen en ningún manual. Sus compañeros creen que está perdiendo la cabeza. Su comandante lo advierte informalmente. Está desperdiciando recursos en plena guerra. Lee no responde. Sigue trabajando. El avance llega durante una patrulla nocturna rutinaria. Radar detecta un submarino. Aproximación perfecta. Y entonces, a pocos segundos del ataque, un barco pesquero cruza el área con las luces encendidas. Durante 3 segundos, el agua se ilumina. 3 segundos. Eso es todo lo que Lee necesita. En ese instante fugaz, ve claramente la silueta del submarino contra el reflejo de la luna. Luego, oscuridad otra vez. Cuando llega al punto de ataque, el enemigo ya se ha sumergido. Pero algo ha cambiado. No es un problema de ingeniería eléctrica, no es un problema de potencia constante, es un problema de duración. Las fenglaras duran demasiado, alertan al enemigo. Lo que se necesita es lo contrario: luz brutal, inmediata, por apenas unos segundos. De regreso a la base, Lee dibuja un diseño preliminar en una servilleta. Un reflector extremadamente potente montado en una carcasa retractable, apagado durante toda la aproximación. Oscuridad total, silencio absoluto y al final, un destello. 3 segundos de día en medio de la noche.
suficientes para atacar, insuficientes para escapar. El concepto es elegante, simple y, según todos los expertos, completamente ilegal. Lee lo sabe y aún así decide construirlo. Humphrey de Verde Lee no pidió permiso. Sabía exactamente qué ocurriría si lo hacía. Formularios, reuniones, evaluaciones técnicas, comités diseñados no para crear soluciones, sino para demostrar por qué no podían existir. Para cuando llegara una respuesta oficial, otros cientos de barcos ya estarían en el fondo del Atlántico. Así que eligió otro camino. Trabajaba de día cumpliendo con sus funciones regulares en la unidad de desarrollo del Comando Costero. De noche volvía al taller. No figuraba en ningún plan, no aparecía en ningún presupuesto. Era, en términos estrictos, un proyecto clandestino dentro de una fuerza aérea en guerra. El primer intento fue rudimentario. Faros de automóvil modificados, conectados en serie, montados en una estructura improvisada de madera. La luz era insuficiente. ¿Visible? Sí. ¿Útil? No. El segundo intento fue más ambicioso. Luces de aterrizaje de aeronaves, más potentes, diseñadas para operar brevemente durante despegues y aproximaciones finales. Funcionaban mejor, pero seguían sin resolver el problema central. No iluminaban lo suficiente como para revelar un submarino a distancia de ataque en plena noche. Lee necesitaba algo distinto, no una mejora incremental, un salto. Lo encontró donde ningún ingeniero de aviación lo buscaría. Un reflector naval de arco de carbón, diseñado para acorazados. 60 centímetros de diámetro, brutalmente potente, pensado para convertir el mar nocturno en un escenario iluminado como un teatro. El problema era evidente. Ese reflector consumiría más energía de la que un bombardero Wellington podía generar sin quemar cada fusible a bordo. Los ingenieros tenían razón, hasta cierto punto. Lee no intentó alimentarlo desde el generador de la aeronave. Diseñó un sistema independiente, un paquete masivo de baterías conectado directamente al reflector, sin intermediarios, sin reguladores elegantes, solo energía bruta contenida y liberada durante segundos. Lo suficiente para iluminar, no lo suficiente para colapsar el sistema. El conjunto completo pesaba 360 kilogramos. Para instalarlo, Lee creó una carcasa retráctil que se desplegaba desde la bodega de bombas como si fuera una carga más. Al activarse, el reflector descendía, apuntaba hacia adelante y convertía la noche en día. El costo era alto. Menos combustible, menos armamento, menor margen de error. Para los estándares de la RAF era una locura técnica. Para Lee era un compromiso aceptable. Cuando el comandante de la estación descubrió el proyecto, la reacción fue inmediata. Violaciones de directivas, uso indebido de recursos, instalación de equipo no autorizado en aeronaves operacionales. Corte marcial era una posibilidad real. Lee no discutió, no justificó, no pidió indulgencia. Pidió una sola cosa, una prueba operacional. Si fallaba, desmontaría personalmente cada componente, aceptaría cualquier castigo, no apelaría, no protestaría. Si funcionaba, la guerra cambiaría. El comandante lo miró durante largos segundos. No era un científico, no era un teórico. Era un oficial que llevaba años viendo reportes de convoyes hundidos y tripulaciones perdidas. Aceptó. Una prueba, una sola. La noche del 3 de junio de 1942, un bombardero Wellington despega con una carga que oficialmente no existe. El reflector improvisado está oculto en la bodega. La tripulación sabe que está volando con algo que podría terminar con sus carreras, o algo peor. Patrullan el Golfo de Vizcaya en oscuridad total. A las 2:17 de la madrugada, el radar detecta un contacto. Un submarino enemigo en superficie, recargando baterías, completamente ajeno a lo que se aproxima desde el cielo. Lee reduce potencia, desciende, se alinea. El procedimiento es idéntico al de cientos de misiones anteriores. Pero esta vez hay una diferencia.
A 60 metros del objetivo, Lee extiende la mano hacia un interruptor que nunca debió existir. Lo acciona. La noche explota en 22 millones de candelas de luz blanca atraviesan la oscuridad. El mar se ilumina. La silueta del submarino queda congelada en claridad perfecta. Tripulantes corren. Oficiales se lanzan hacia la escotilla. No hay tiempo. Las cargas de profundidad caen. 3 segundos después, la luz se apaga. El submarino no se hunde, pero queda lisiado, incapaz de sumergirse, capturado posteriormente por fuerzas de superficie. Lee transmite un mensaje simple a la base: funciona. Pero demostrar que algo funciona y lograr que el sistema lo acepte son dos batallas muy distintas. Y la siguiente está a punto de empezar. 2 días después de la misión, Humphrey DeVert Lee no regresa a su taller. Regresa a una sala llena de hombres que no vuelan, no patrullan el océano y no escuchan explosiones en la noche. Hombres que deciden qué se permite y qué no. Frente a él se sientan ingenieros del Ministerio del Aire, representantes del almirantazgo y oficiales superiores del Comando Costero. El ambiente es hostil desde el primer segundo. El argumento inicial es técnico, frío, preciso, implacable. El reflector no autorizado viola directivas eléctricas vigentes. El sistema de baterías elude mecanismos de seguridad. El peso adicional compromete la estabilidad de la aeronave. El riesgo de incendio es inaceptable. La conclusión parece obvia. El dispositivo debe ser retirado inmediatamente. Lee escucha en silencio, permanece firme. No interrumpe, no gesticula. Cuando finalmente le permiten hablar, no apela a teorías ni a intuiciones. Apela a un hecho. El objetivo fue iluminado. El ataque fue posible. El submarino fue neutralizado. La respuesta es inmediata. Dañado, no hundido. El representante del almirantazgo lo dice con una calma que irrita. Un submarino italiano capturado no justifica una modificación de 360 kilogramos que reduce la carga ofensiva del avión. Lee responde sin elevar la voz. El ataque se realizó con cargas de entrenamiento. En configuración operacional completa, el submarino habría sido destruido. La sala estalla. 3 oficiales hablan al mismo tiempo. Uno exige más pruebas, otro pide meses de evaluaciones de seguridad. Un tercero cuestiona toda la doctrina de ataques nocturnos. La carrera de Lee comienza a desmoronarse en tiempo real. Entonces, una mano se levanta. El silencio es absoluto. El hombre que habla no ha participado del debate hasta ahora. Lleva apenas días en el cargo. Es el nuevo comandante en jefe del Comando Costero. Ha pasado la última semana revisando cifras que nadie quiere mirar de frente. Un submarino hundido en un año entero. Cientos de barcos aliados perdidos, miles de muertos. Mira a Lee directamente. ¿Cuántos submarinos podría hundir por mes si le diera 10 aeronaves equipadas con su dispositivo? Lee no duda. 5, señor, mínimo. El ingeniero principal casi se atraganta. Es absurdo. Una sola prueba no demuestra nada. 6, corrige el comandante en jefe. Me conformaría con 1 por semana. La sala vuelve a tensarse. El comandante se levanta. Les da 2 opciones. La primera, pasar 3 meses probando el dispositivo mientras los submarinos continúan hundiendo convoyes sin oposición real. La segunda, instalar el reflector en cada Wellington disponible del Escuadrón 172 y ver qué ocurre. Elige la segunda. La decisión no es elegante, no es segura, no es académica, es pragmática. Humphrey DeVert Lee es promovido. Se le asigna el mando del escuadrón, se le da autoridad para entrenar personalmente a los pilotos y se le exige algo claro: resultados. Si el dispositivo falla, la responsabilidad será únicamente suya. La doctrina cambia esa misma semana. En menos de 30 días, una docena de aeronaves despegan equipadas con la modificación ilegal que ahora tiene respaldo oficial. Nadie confía en ella. Los pilotos lo dicen abiertamente durante el briefing. Volar a baja altura, en completa oscuridad, sobre océano abierto, para encender una luz cegadora en el último segundo, suena más peligroso que cualquier alternativa conocida. Lee no promete seguridad, promete claridad.
3 segundos de luz, 3 segundos de ventaja, 3 segundos para cambiar el resultado. El 5 de julio de 1942 llega la primera prueba real. Un joven piloto despega en una patrulla nocturna rutinaria. Es su octava misión. Nunca ha usado el dispositivo en combate. A las 23:34, el radar detecta un contacto. La aproximación es idéntica a las anteriores, pero esta vez, cuando la luz se enciende, el submarino no desaparece. Las cargas de profundidad caen. Minutos después, el océano se cierra sobre los restos. A la mañana siguiente, un reporte aterriza sobre un escritorio que ya no puede ignorar los hechos. Objetivo iluminado, atacado, destruido. La estadística ha cambiado, y con ella, toda la guerra nocturna. El reporte no contenía adornos. No hablaba de genialidad ni de innovación. No hacía referencia a disputas doctrinales ni a desafíos técnicos. Solo describía hechos, coordenadas, horas, resultados. Un submarino enemigo había sido localizado, iluminado y destruido durante una patrulla nocturna. Algo que hasta ese momento no ocurría. El documento circuló con rapidez inusual. En oficinas donde durante años se habían leído informes de probable daño y posible contacto, esa frase final era distinta, definitiva. Objetivo destruido. El escepticismo no desapareció de inmediato, pero por primera vez las cifras comenzaron a moverse en la dirección correcta. 2 noches después, otro contacto, otra aproximación silenciosa, otro destello de luz, otro submarino fuera de combate. Para mediados de julio de 1942, el patrón ya no podía ocultarse. Las aeronaves equipadas con el reflector de ley estaban logrando en semanas lo que el Comando Costero no había conseguido en años. Los comandantes de submarinos enemigos fueron los primeros en notarlo. Las patrullas nocturnas, antes rutinarias, comenzaron a volverse impredecibles. Emerger ya no garantizaba seguridad. La oscuridad, que durante tanto tiempo había sido aliada, ahora traicionaba. Los informes alemanes empiezan a cambiar de tono. Tripulaciones sorprendidas en superficie, ataques desde aeronaves invisibles, iluminación repentina seguida de explosiones. Un comandante describe la experiencia de forma inquietante. No había advertencia, no había tiempo de reacción. La noche simplemente se convertía en día durante un instante y luego todo terminaba. Las órdenes de emergencia no tardaron en llegar. Se restringen las operaciones nocturnas. Se prohíbe recargar baterías en superficie después del anochecer. Se obliga a los submarinos a emerger de día, cuando la cobertura aérea aliada es más intensa. La lógica es clara. Enfrentar el día es peligroso, pero la noche ya no es segura. Eso cambia todo. En cuestión de semanas, el Golfo de Vizcaya deja de ser una autopista invisible para los submarinos. Se convierte en una zona de caza. Las estadísticas, por primera vez, favorecen a los aliados. En los 5 meses anteriores a la introducción del reflector, el Comando Costero había neutralizado apenas unos pocos submarinos en la región. En los 5 meses posteriores, el número se multiplica de forma dramática. No por una nueva flota, no por una revolución industrial, sino por una modificación improvisada que ofrecía 3 segundos de ventaja. La tasa de éxito de los ataques nocturnos salta de fracciones irrelevantes a porcentajes operativos reales. Donde antes había impotencia, ahora hay resultados. Los convoyes comienzan a llegar. No todos, no siempre, pero lo suficiente como para cambiar el equilibrio. Las pérdidas aliadas disminuyen. Las rutas marítimas recuperan previsibilidad. La amenaza submarina sigue existiendo, pero ya no domina el ritmo de la guerra. Para los pilotos del Escuadrón 172, la percepción también cambia. El miedo no desaparece, pero ahora tiene forma. Un procedimiento, un momento preciso. Ya no vuelan esperando que el enemigo desaparezca. Vuelan sabiendo que si hacen todo bien, el último segundo les pertenece. La luz no convierte a nadie en héroe, solo elimina la ventaja del adversario. A finales del verano de 1942, el dispositivo de ley deja de ser un experimento. Se convierte en estándar. Otras unidades comienzan a solicitarlo, otras fuerzas aéreas observan con atención. La noche durante 2 años había sido territorio enemigo.
Ahora empieza a ser neutral, pero el impacto total de esa pequeña ventana de luz todavía no se ha manifestado, porque el verdadero punto de inflexión no llegará en el Golfo de Vizcaya, sino cuando la guerra alcance su momento más decisivo. Para 1944, la guerra había cambiado de escala. Ya no se trataba solo de convoyes aislados o rutas de suministro en peligro. Los aliados estaban preparando la operación más grande jamás intentada, una invasión anfibia a gran escala en Europa Occidental. Miles de barcos, decenas de miles de soldados, una flota tan densa que, vista desde el aire, parecía una ciudad flotante. Y bajo esa flota acechaba el mismo enemigo de siempre. Los submarinos no necesitaban hundirlo todo. Bastaba con causar caos, con romper el ritmo, con convertir una cabeza de playa en una tumba. La noche previa y posterior al desembarco era crítica. Los comandantes aliados lo sabían, los submarinistas enemigos también. Por eso, las aeronaves equipadas con el reflector de Lee fueron asignadas a una misión específica: impedir que cualquier submarino alcanzara la flota de invasión durante las horas de oscuridad. No era una tarea secundaria, era una condición de supervivencia. La noche del 7 al 8 de junio de 1944, un joven piloto despega en una patrulla que, en los papeles, es rutinaria. Vuelo largo, altura baja, oscuridad total. Su aeronave es más moderna que los antiguos Wellington, pero el principio es el mismo. Radar primero, silencio después, luz al final. A las 21:17, el radar capta un contacto. Un submarino avanzando en superficie, intentando acercarse al área de operaciones. La aproximación es perfecta. El océano está calmo. La luna apenas ilumina las olas. A 45 metros del objetivo, el piloto acciona el interruptor. La noche se rompe. El submarino queda expuesto sin posibilidad de reacción. Las cargas de profundidad caen con precisión. En menos de 2 minutos, el contacto desaparece del radar. La patrulla podría haber terminado ahí, pero 22 minutos después, el radar vuelve a activarse. Otro submarino, misma zona, misma intención. El procedimiento se repite. Esta vez, la explosión es visible a kilómetros de distancia. Una bola de fuego rompe la superficie del mar. No hay dudas, no hay reportes ambiguos, no hay probable daño. 2 submarinos neutralizados en una sola noche. Cuando el piloto aterriza, su registro de combate es breve. 2 objetivos avistados, 2 objetivos destruidos. Nada más. Esa noche, decenas de miles de hombres duermen en barcos, ignorando lo cerca que estuvieron del desastre. Nunca sabrán el nombre del piloto, nunca verán la luz que los protegió, pero sobrevivieron, y eso es suficiente. Para ese punto, la tecnología ya no es experimental, se ha convertido en parte integral de la guerra aérea antisubmarina. Diferentes fuerzas la adoptan, se instalan reflectores similares en aeronaves de patrulla de largo alcance. El enemigo también aprende. Los comandantes de submarinos describen una nueva sensación: paranoia, la certeza de que la oscuridad ya no es protección, que en cualquier momento, sin advertencia, el cielo puede encenderse. Las tácticas cambian, la iniciativa se pierde, el margen de error se reduce a cero. Lo que comenzó como un acto de insubordinación técnica, ahora protege la operación militar más grande de la historia. No por horas, no por días, sino por esos 3 segundos decisivos repetidos una y otra vez. La batalla del Atlántico no termina esa noche, pero esa noche queda claro quién controla la oscuridad. Las guerras no se deciden por anécdotas, se deciden por cifras. Y cuando los analistas comenzaron a comparar los números antes y después de la introducción del reflector de Lee, el resultado fue imposible de ignorar. Durante meses, el Comando Costero había luchado con una tasa de éxito casi simbólica. Menos del 1% de los contactos nocturnos terminaban en un ataque efectivo. El resto se perdía en la oscuridad, exactamente como siempre.
Después del cambio, la curva se quiebra. No gradualmente, no con matices, de forma abrupta. La tasa de éxito se multiplica decenas de veces. Los submarinos ya no desaparecen antes del ataque. Las tripulaciones enemigas ya no tienen esos segundos vitales para sumergirse. La noche deja de ser un escudo. Los informes operacionales comienzan a usar un nuevo lenguaje: iluminado, atacado, destruido. No posible, no probable, confirmado. En 5 meses, las unidades equipadas con el dispositivo neutralizan más submarinos que en los años anteriores combinados en las mismas zonas. El impacto no es local, es estratégico. Las órdenes enemigas cambian. Se limitan severamente las operaciones nocturnas en superficie. Se obliga a recargar baterías durante el día bajo amenaza constante de ataques aéreos. Se abandonan tácticas que habían sido la columna vertebral de la guerra submarina. En memorias escritas después del conflicto, oficiales enemigos reconocen el punto de quiebre. No mencionan grandes batallas ni nuevas flotas. Mencionan una luz. La describen como repentina, implacable, injusta. Algunos la llaman la luz de la muerte. No por dramatismo, sino por precisión, porque cuando aparecía, el combate ya había terminado. Un comandante capturado lo resume de forma inquietante durante un interrogatorio. Estábamos corriendo en superficie, confiados en la oscuridad, y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor divino, nos convertíamos en un blanco. 3 segundos. Eso era todo. Suficientes para destruir un submarino, insuficientes para escapar. Los aliados también hacen sus cálculos. La reducción de pérdidas en convoyes no es absoluta, pero sí decisiva. Más barcos llegan, más suministros cruzan el Atlántico, más operaciones se vuelven viables. Los historiadores militares estiman que cientos de miles de vidas se salvaron de forma indirecta. Marineros que no fueron torpedeados, tripulaciones que no quedaron atrapadas en aguas heladas, soldados que recibieron alimentos, combustible y municiones a tiempo. Nada de eso aparece en titulares. La invención permanece clasificada durante el resto de la guerra. No hay celebraciones públicas, no hay campañas de propaganda. El dispositivo existe, funciona y mata en silencio. Y su creador permanece casi invisible. No da entrevistas, no escribe artículos, no busca reconocimiento. Mientras otros innovadores se convierten en símbolos, Humphrey de Wert Lee sigue trabajando, entrenando pilotos, ajustando procedimientos y desapareciendo del foco institucional. Para el sistema, su invención es útil. Para la historia, es incómoda, porque plantea una pregunta peligrosa. ¿Cuántas soluciones fueron descartadas simplemente porque violaban una norma, un manual o una jerarquía? La guerra continúa, la tecnología avanza, pero el origen de ese cambio permanece enterrado en reportes técnicos y archivos clasificados, hasta que décadas después, alguien vuelve a mirar los números y se pregunta cómo fue posible. Cuando la guerra terminó, el mundo se apresuró a simplificarlo todo. Hubo fechas oficiales, hubo tratados, hubo discursos, hubo desfiles. La historia necesitaba finales claros, héroes visibles y victorias fáciles de explicar. La historia de Humphrey de Wert Lee no encajaba en ninguno de esos moldes. Su invento permaneció clasificado durante años. No apareció en titulares, no fue celebrado en noticieros. Mientras otros oficiales regresaban con condecoraciones visibles, Lee volvió al silencio institucional que siempre había conocido. Siguió sirviendo, entrenó, administró, cumplió funciones que jamás reflejaron la magnitud de lo que había cambiado. Cuando finalmente se levantó el secreto, los números ya hablaban por sí solos. Cientos de submarinos neutralizados directa o indirectamente, rutas marítimas salvadas, convoyes que llegaron a destino, operaciones que pudieron ejecutarse porque el Atlántico dejó de ser un abismo incontrolable.
Un almirante enemigo lo reconocería años después, sin rodeos. Aquella luz obligó a abandonar tácticas enteras, no por elegancia, sino porque ya no funcionaban. Para las tripulaciones que sobrevivieron, la innovación no fue un concepto, fue una noche más viva, un amanecer que sí llegó. Y sin embargo, Lee nunca reclamó crédito, rechazó entrevistas, evitó conferencias. Cuando un museo solicitó exhibir su prototipo original, respondió con una frase que resume toda su historia. El dispositivo funcionó porque buenos hombres lo volaron. Cuenten sus historias, no la mía. Murió sin buscar reconocimiento público. Su obituario fue breve, administrativo, discreto, como si la historia todavía no supiera qué hacer con alguien que rompió reglas y tuvo razón. Pero el legado quedó, no solo en una tecnología, sino en una lección incómoda, que a veces el consenso se equivoca, que a veces los manuales protegen el error, que a veces el progreso no nace de permisos, sino de responsabilidad asumida. Humphrey de Vere de Lee no tenía el título correcto, no tenía la autorización correcta, no tenía el respaldo correcto. Tenía un problema real y el coraje de no aceptar la respuesta equivocada. Y esa es una historia que merece ser contada. Si esta historia te sorprendió, déjame un comentario. Quiero saber qué parte te impactó más. Si conoces otros casos de personas que desafiaron lo imposible y cambiaron la historia, escríbelos abajo. Estoy leyendo todos. Y si te gustan este tipo de relatos reales, profundos y poco conocidos, dale like, suscríbete al canal y activa la campana, porque cada semana traemos historias que casi nadie cuenta, pero que lo cambiaron todo. Nos vemos en el próximo video.